Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan Carlos Gómez y yo me encargo de la parte comercial de Click. Click tiene dos divisiones y una división es la que todo mundo conoce, que es la parte de analíticos, y nosotros somos la nueva división que es la parte de Data Integration. ¿De acuerdo? Yo me encargo de la parte comercial en Latinoamérica y aquí está mi contraparte también con nosotros, Doug Jauregui, que se encarga, perdón, de la parte técnica. Entonces, como decimos al iniciar las sesiones, yo me encargo de la parte comercial y Doug es el que dice la verdad. ¿Ok? Bienvenidos. Tenemos un pequeño grupo en LinkedIn que se llama QDI, Click Data Integration, Latinoamérica. Los invitamos cordialmente a que se unan. Aquí tenemos información de seminarios como este al que nos ha invitado Analytics Data, que estamos muy agradecidos. Tenemos también pues algunos libros que hemos obsequiado. Tenemos también información de tendencias sobre Data Warehouse, sobre lagos de datos. Así que pues están cordialmente invitados. Bien. eh, los analistas independientes definen a QDI como el líder en Data Integration porque podemos mover información en tiempo real de cualquier fuente a cualquier destino. Y cuando decimos destino nos referimos a bases de datos, a streaming, a lagos de datos y a bodegas de datos, como dicen en Colombia, que lo dicen de la mejor forma en toda Latinoamérica. Bien, tenemos tres grandes diferenciadores. El primero es que somos precursores de la tecnología Log-Based CDC. ¿Qué significa eso? CDC es Change Data Capture, es decir, capturar los cambios y los capturamos a través de un log de la base de datos. Recuerden que la base de datos tiene un log que se creó principalmente para efectos de auditoría o para efectos de recuperación de desastre y nosotros le dimos un tercer uso. Este uso es para poder replicar los datos. Entonces nosotros conectamos una fuente y un destino a través de un servidor de replicación. Ajá. Esta es una manera mucho más eficiente porque estamos, en teoría, no entramos a la base de datos, estamos leyendo el log que está afuera de la base de datos y aunque es un archivo muy grande, lo leemos de manera muy eficiente y de manera secuencial. Ajá. Los cambios que están ahí los movemos al destino, así que se consume pues un 3, 4, 5% del CPU del servidor donde está en la base de datos, ¿de acuerdo? Anteriormente, ¿cómo se hacía? Se hacía con los famosos ETLs, esos que fueron creados hace 20 años, que todos hemos escuchado, donde se hacía un query para la base de datos. Conforme iban creciendo los datos, los queries se iban haciendo también más complejos, de tal forma que alentaban el sistema y los usuarios se quejaban y estos queries, estos procesos se pasaron a ejecutar de manera nocturna. Ajá. Después yo tenía que controlar cuáles terminaron bien, cuáles terminaron mal y por qué. Después también tenía que controlar que se terminaran antes de la hora que los funcionarios llegaban a trabajar para que los funcionarios pudieran encontrar su sistema abierto y su sistema no estuviera lento, ¿no? Bien, entonces eso es el Change Data Capture, la revolución que permite mover datos de una fuente a un destino de manera mucho más eficiente. Si por alguna razón el servidor se llegara a hacer, a caer, por ejemplo, a la comunicación a la fuente o al destino no estar disponible, cuando regrese este servidor de replicación se va a encargar de resincronizar la fuente y el destino automáticamente. Entonces, como les decía, la administración baja dramáticamente. Bien, esta arquitectura es totalmente moderna porque nuestra plataforma fue rediseñada desde cero hace apenas 5 años. No hay que programar nada. Hay otras tecnologías que tú tienes que sí, ya tienes algo visual, pero esa parte visual es pequeña, se compila, se ensambla y genera código. Eso no sucede de nuestro lado. De nuestro lado todo es gráfico, intuitivo, como lo van a ver el día de hoy. Segunda gran diferencia es que nosotros nacimos para la nube.
¿De acuerdo? La nube, pues es la tendencia que todas las organizaciones tienen, al menos en planes, si no es que ya están implementando o han implementado su lago de datos o su bodega de datos. Estas son las tres grandes nubes, Amazon, Azure y Google, tienen más del 90% del mercado. Por ahí nos pueden decir, bueno, es que hay otras nubes como la de Oracle, la de IBM, la de Alibaba. Sí, efectivamente, esas son otras nubes, pero no están tan orientadas o enfocadas en datos. Están orientadas hacia hosting de ERPs. ¿De acuerdo? Es una mayor orientación de esa parte. Bien, hemos, como les vemos aquí, migrado más de 200,000 bases de datos y no lo decimos nosotros, lo dice Amazon, lo dice Azure. Y no es que podamos escribir datos en ellos, es que estamos certificados con los servicios que ellos ofrecen, que ahora vamos a conversar un poco. Y nuestra plataforma es muy fácil de utilizar y ofrece un alto grado de automatización. Bien, vamos a ver tres grandes tendencias en el mundo que se han acentuado en Latinoamérica. Y la primera de ellas es que las empresas hacen una copia de su base de datos en la nube, denominada réplica. Escogen la nube pues por seguridad, integridad, gobierno, facilidad de uso, reducción de costo, por beneficios como elasticidad, que yo con un clic pues pongo 80 cores, con otro clic lo bajo a 2 cores, ¿no? Esa es la elasticidad. Entonces tiene muchas ventajas y a partir de esa base de datos replicada hacen analíticos o hacen otras aplicaciones como dispositivos móviles. En la parte de analíticos no hay problemas de desempeño porque pues es una base de datos que no es la base de datos operacional que está on-premise, es una réplica. Ajá. Y en la parte de las cuestiones estas de dispositivos móviles, pues la nube ya tiene resuelta toda la parte de comunicaciones, de seguridad, de integridad. Entonces, yo ya no tengo que preocuparme por toda esa infraestructura. Es una primera tendencia muy importante. La segunda gran tendencia es la modernización de la bodega de datos. Ajá. Tradicionalmente las empresas tenían, pues, eh, una bodega de datos que se tenía que programar y si ya tuvieran, por ejemplo, 10 años utilizándolo, ya pueden tener hasta 1,000,000 o más de líneas de código. Mantener ese millón de líneas de código es muy costoso y complejo. Las empresas buscan algo mucho más ágil, mucho más dinámico y sobre todo que esté actualizado en tiempo real, que sí se puede. Ajá. Y la tercera gran tendencia es la siguiente generación de analíticos, el famoso Big Data, los lagos de datos. ¿De acuerdo? Son estructuras de datos más amplias que nos permiten tomar decisiones más rápido y mejores para la organización. Ahí podemos capitalizar lo que es la inteligencia artificial, el machine learning y la interacción con los dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar ahora sobre nuestra plataforma. Del lado izquierdo tenemos los manejadores de datos, de bases de datos tradicionales. Oracle y SQL Server son los más comunes, los que vemos que la mayoría de nuestros clientes tienen. En un distante tercer lugar podría estar DB2 y algunos ya que van un poco de salida, como Sybase e Informix, pero los menciono Sybase e Informix porque somos los únicos que tenemos la plataforma que puede leer el log de la base de datos y hacer replicación de manera eficiente de Sybase y de Informix. ¿Ok? Los data warehouse tradicionales de hace algunos años que eran dispositivos muy costosos, muy costosos, los podemos leer, archivos planos, la complejidad del mainframe y el alto costo. Hemos visto algunos directores de sistemas que nos comentan que el mainframe necesita o usa el 30-35% del presupuesto anual de sistemas. Ajá. Software as a service como Salesforce, que se ha vuelto un estándar a nivel mundial, y el famoso SAP, ¿no? SAP también es un estándar en cuanto a ERP se refiere. SAP es bastante complejo porque tiene más de 100,000 tablas en su modelo de datos. Y aunque la mayoría de estas tablas son técnicas,
extraer la información de negocio es algo muy complejo y a veces obliga a que yo conozca la lógica con la que se capturan los datos en tiempo real, la lógica de las transacciones. Yo necesito replicar esa lógica para poder interpretar los datos y extraerlos de manera que hagan sentido de negocio. ¿De acuerdo? Toda esa complejidad nosotros la simplificamos para que el usuario pueda enfocarse en el negocio y no en las características técnicas de la plataforma. Bien, ahora vamos a hablar tres maneras en las cuales nuestros clientes nos utilizan. ¿De acuerdo? Nosotros le llamamos carriles de uso. Ajá. El primero de ellos sería un modelo que denominamos commit to commit. Ajá, donde los datos aterrizan en una base de datos. Esta base de datos puede estar on-premise o puede estar en la nube o puede ser también un sistema como Kafka. Ajá. Aquí esta fue una línea de negocios muy importante para nosotros. Tuvimos más de 2.500 clientes en el mundo, pero hoy en día ya no es nuestra solución emblemática. La solución emblemática es precisamente la modernización del data warehouse en el modelo que conocemos como commit to model. Ajá. ¿Y por qué nos enfocamos en esta parte? Pues que QDI es la única plataforma en el mundo que se ha orientado a incrementar la productividad del data warehouse de 5 a 10 veces más que con una herramienta tradicional. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues el Data Warehouse tiene tres estructuras de datos principales. El ODS, Operational Data Store, el modelo multidimensional donde está la arquitectura estrella y los data marts o las diferentes dimensiones. Esas tres estructuras de datos las creamos automáticamente, las mantenemos automáticamente, ¿de acuerdo? También definimos las fuentes y destinos automáticamente y también hacemos la carga inicial automática y la transición de datos iniciales hacia procesamiento CDC o procesamiento Delta, también lo hacemos automático, esa transición. Entonces, todas estas automatizaciones me permiten a mí enfocarme nuevamente en el negocio, no en la complejidad técnica de la plataforma. Otra de nuestras soluciones, el tercer carril, es el modelo Commit to Conform. Ya no hablamos de una bodega de datos, hablamos de un lago de datos. Y aunque son estructuras de datos completamente distintas, ajá, nuestro espíritu de incremento de la productividad es el mismo. Y tenemos una interacción con nuestro catálogo, que es la fuente única que administra todos nuestros datos. Ahí podemos ver el lineaje de dónde vienen y a dónde van. Ahí podemos ver características como si está repetido, está encriptado, es confiable, etcétera, etcétera. Hemos visto típicamente que las empresas utilizan el Data Warehouse para analíticos y el lago de datos para ciencia de datos. ¿De acuerdo? Esos son las utilizaciones principales. Ahora, hay otras maneras en las que los usuarios utilizan nuestra plataforma, pero nos enfocamos nosotros en automatizar el Data Warehouse y automatizar la creación del lago de datos. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de la matriz de fuentes y destinos. Del lado izquierdo estamos viendo las fuentes, típicamente todas las bases de datos, el mainframe, SAP, Data Warehouse. Y aquí vemos una que diferencia nuestra plataforma de otras. Nosotros ya podemos hacer log-based CDC, es decir, replicación eficiente de nubes como Amazon y Azure. Y esto va a redundar en economías por consumo, en economías por tráfico en la red. Ajá. Los destinos, pues Amazon, Azure y Google, como ya habíamos comentado, pero tenemos muchos clientes que están implementando su lago de datos o su bodega de datos on-premise, también la soportamos, ¿de acuerdo? Entonces, esta lámina, pues orígenes y destinos cada mes, cada 2 meses pueden incrementarse, ¿ok? Cuando hablábamos de la nube, hablábamos sobre esto. Ajá. Estas son los servicios que tenemos hoy en día certificados. Si ustedes quieren hacer un lago de datos, pues en Amazon estaría MR o estaría HD Insight en Azure o Dataproc en Google. Si ustedes quisieran hacer un Data Warehouse, pues tendríamos Redshift o Synapse o BigQuery.
Ajá. O Snowflake, que está disponible en todas las plataformas también, o también podrían orientarse a Databricks, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hablar rápidamente sobre nuestros diferenciadores clave ya para concluir esta presentación. Como habíamos dicho al principio, somos precursores de la tecnología Log-Based EDC, que es leer el log de la base de datos para a partir de ahí esos cambios que se acentúan en ese archivo plano, moverlos al destino. No instalamos agentes ni en la fuente ni en el destino. Y esta es una gran ventaja porque me permite ahorrar tiempo de administración en la instalación de la última versión del agente. Tenemos clientes en Latinoamérica que tienen cientos de fuentes y cientos de destinos y mantener este agente actualizado cuesta mucho dinero. Independientemente de que el agente está instalado en el mismo servidor donde está la base de datos, tarde o temprano van a competir con los recursos, va a haber inestabilidad y vamos a tener que crecer el servidor. Ajá. Tenemos una tecnología propietaria que se llama File Channel. Esta tecnología eh, nos permite eficientar el transporte de datos a través de la red. Comprimimos y encriptamos la información antes de enviarla a la red y en el destino hacemos el proceso inverso antes de cargarlo. No tenemos conocimiento de otra empresa que esté haciendo esto, ¿de acuerdo? Y pues ya hemos tenido algunos casos de éxito en la región donde sin esta plataforma, sin este componente, no podían haber implementado su lago de datos. El Logstream es otra funcionalidad. Ya habíamos quedado que el Log-Based CDC es la manera más eficiente de mover datos, pero si yo lo hago en una sola lectura y grabo en diferentes destinos simultáneamente, todavía va a ser más eficiente. ¿De acuerdo? Estas últimas tres características de no instalar agentes, de tener un file channel y un log stream, son totalmente únicas en nuestra plataforma. No hay otra solución que permite hacerlo, ¿no? Tenemos más fuentes y destinos que nadie en el mercado, ofrecemos la independencia de la nube, es decir, si con nuestra plataforma ustedes hoy están con Amazon y mañana deciden cambiarse a Azure, el cambio va a ser muy gradual, ¿de acuerdo? También ofrecemos estrategias multicloud, es decir, hay algunos clientes que deciden tener el mejor servicio para ellos independientemente de la nube que lo ofrezca, ¿de acuerdo? Y la más importante, sin duda alguna, pues es el incremento de la productividad entre 5 y 10 veces que con herramientas tradicionales. Productividad que incrementa 5 a 10 veces la creación de la bodega de datos y del lago de datos. Bueno, pues esa fue la presentación que yo les quería hacer. Desde luego que en Latinoamérica las soluciones que nosotros entregamos, las entregamos a través de nuestros partners, de nuestros representantes autorizados. Y en este caso en Colombia, pues estamos hablando de Analytics Data, con quien nuevamente les vuelvo a agradecer la oportunidad de hacer esta presentación. Ahora vamos a transicionar y la persona que va a hacerles una demostración de nuestra plataforma es Doug Jauregui, mi contraparte, para que puedan constatar qué fácil es utilizar esta solución por su capacidad gráfica e intuitiva. Eh, Ana, no sé si, Ángela, no sé si me puedas ayudar a pasarle a Doug la pantalla, por favor. Ya está habilitado, Juan Carlos. Y quitarle el mute. Listo. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Perfecto. muy bien, Doug. Ok, listo. Pues entonces, un gusto saludarlos aquí esta mañana. A ver, voy a compartir mi pantalla. Y me avisas cuando ya estás viendo mi pantalla. A ver, un momentito. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto, ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias aquí por estar el día de hoy. Lo que yo voy a hacer aquí es mostrarles un poco de la interfaz y seguir conversando o contando, digamos, ¿no? El cuento de quiénes somos, qué es lo que hacemos y poder ver qué tan fácil es poder configurar la plataforma, ¿no? Para poder llevar a cabo todo un flujo de movimiento de datos
y también poder llevar a cabo un modelado y automatización de un proceso de generación de esquemas estrellas, ¿no? A través de un armado automatizado de una estructura de un data warehouse o una bodega de datos. Bueno, antes que nada, la plataforma de QDI está compuesta a través de distintos módulos, 3 módulos. Aquí tengo una arquitectura de cómo normalmente estos módulos encajan dentro de todo el flujo, ¿no? La parte de replicación justamente es la parte que se encarga en hacer la ingesta de diversas fuentes sin ningún agente en la fuente o el destino, ¿no? Simplemente es un servidor donde se instala el software de replicación en un sistema de Windows o Linux para poder entonces acceder y leer estos logs de transacción que las bases de datos relacionales generan y poder, digamos, no impactar a la fuente más allá de 1% hasta 5% del cómputo, ¿no? Disponible. Bueno, entonces, una vez que tenemos esa replicación, podemos generar un flujo de movimiento, aterrizar, por ejemplo, para la construcción de una bodega de datos o la construcción y automatización de un lago de datos, ¿no? Para temas de aprovisionamiento. Y esta parte se llama Compose, que también la vamos a ver. Y finalmente, tenemos una consola de administración centralizada que se encarga a poder centralizar y administrar múltiples servidores de Replicate o de Compose simplemente para temas de administración, ¿no? Eficienta todo ese proceso y no tener que ingresar a cada servidor con cada interfaz independiente. Ok. Entonces vamos a empezar por la parte de Replicate para mostrarles un poco. Cuando alguien por primera vez instala Replicate, va a aparecer aquí digamos, todo en blanco porque no va a haber ninguna tarea configurada. Uno puede iniciar este proceso definiendo los puntos de conectividad, tanto la fuente como el destino. Es muy fácil, es bastante intuitivo. Se va aquí a la parte donde dice administrar las conexiones de los endpoints y se agrega un nuevo endpoint, ¿no? Esta puede ser mi fuente y puedo entonces seleccionar que sea una fuente y escoger cualquier opción que tenga, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un proyecto de movimiento de nube a nube, igual soportamos los distintos servicios de datos que cada proveedor de nube ofrece. Archivos planos, podemos moverlos. Hadoop, si hay un proceso de migración de en sitio hacia la nube. ¿No? Bases de datos, las más populares o comerciales, ¿no? Informix, SQL Server, Oracle. También soportamos las bases de datos de NoSQL, también para procesos de streaming, para poder jalar la información. También tenemos para SAP con toda su complejidad, Salesforce y bueno, ¿no? A uno puede seleccionar exactamente qué es lo que desea poder procesar o ingestar. Una vez que colocas las credenciales, entonces procedes a configurar el destino. Normalmente, ¿no? Iniciativas de modernización de una bodega de datos, pudieras aterrizar entonces a un Amazon Redshift, a un Azure Synapse, a un Google BigQuery o a Snowflake. O también, si es que no se desea ir a la nube, soportamos la bodega de datos que sea armada dentro de una plataforma de Oracle o SQL Server, ¿no? Y también lo mismo para poder aterrizar a lagos de datos. Pero bueno, entonces uno selecciona algo que uno de los servidores que uno desea y empieza a configurar las credenciales. ¿No? El usuario que se utiliza sí tiene, digamos, ciertos permisos, un requisito de permisos. Más allá de eso, no hay ningún agente, no hay triggers, no se necesita configurar más allá que simplemente permisos. Toda la comunicación es a través de la capa de ODBC y se puede entonces poder mover la información y jalar los logs de transacción a través de esa capa. Listo. Entonces, una vez que uno ya definió su conexión de la fuente y el destino, entonces uno puede proceder al siguiente paso. El siguiente paso es crear una tarea. Entonces, aquí podemos crear una tarea, ¿no? Que, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Voy a ir de SQL Server 1
to MySQL, ¿no? O cualquier flujo. Yo tengo aquí varios servidores y normalmente escojo SQL Server porque es, digamos, lo que es más común. Todo el mundo conoce y puede ver entonces igual cuando actualizo los datos. Entonces, una vez que se le da una etiqueta, después seleccionamos el perfil de replicación, que es lo que deseamos hacer, ¿no? Es un movimiento. Para esta demostración vamos a hacer un movimiento de punto A a punto B, pero pudiéramos tener, digamos, un proceso bidireccional o algo que se llama logstream, que Juan Carlos mencionó, que es el concepto de leer el log de transacción una sola vez para el propósito de poder mantener esa consistencia, pero aplicar a múltiples destinos. Es decir, leer una vez y escribir múltiples veces, ¿no? Pueda que se tenga una necesidad para un caso de uso de cliente 360 que se tiene que enviar a un stream de Kafka. Luego quieres aterrizar también esa misma data que está de tu mainframe hacia una bodega de datos. Y finalmente también quieres aterrizar ese mainframe para quitarle un poco de carga a otra base de datos, por ejemplo, una Aurora Postgres o algo por el estilo. Entonces, utilizarías Logstream para no estar leyendo 3 distintas veces de la base de datos e impactando, por ejemplo, en el caso de un mainframe, los MCUs, ¿no? Y poder ser lo más eficiente posible. Una vez que se selecciona ese perfil, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que se desea hacer? ¿No? Las opciones que tengo. Puedo hacer una carga inicial, puedo aplicar los cambios si es que estoy moviendo de base de datos a base de datos, o puedo guardar los cambios, ¿no? Esto de guardar los cambios me guarda, digamos, un historial. Entonces, esto es lo que se utilizaría cuando uno empieza a construir una bodega de datos. Guardarías los cambios, ¿por qué? Porque eso es lo que quieres hacer. Quieres tener una historia, quieres poder definir, por ejemplo, dimensiones conformadas de tipo 2 que van cambiando con el tiempo, ¿no? Lentamente, y quieres poder entonces generar reportes o información a través de esos datos. Y no quieres más bien simplemente tratar una bodega de datos como si fuera una base de datos relacional y aplicar los cambios en el destino. Si no, pierdes todo, digamos, toda la habilidad y el valor de tener una bodega de datos desde el punto de vista de almacenamiento de datos. Listo. Bueno, entonces vamos a seleccionar las 3. Ahora tenemos nuestra plantilla muy fácilmente, ya que hemos creado nuestra fuente y nuestro destino. Simplemente seleccionamos mi fuente, un drag y drop, y mi destino. Y listo, ¿no? Podemos ver que mi fuente viene desde la base de datos Northwind y mi destino aterriza a un target. Muy bien. Una base de datos que se llama target. Entonces vamos a proceder a verificar qué es lo que tenemos adentro en la base de datos antes de seleccionar nuestras tablas. Y a ver, ahorita, listo. Muy bien, vamos a verificar que no hay tablas aquí. Si hay, las vamos a eliminar. Ok, ya no hay más tablas. No, está vacío, perfecto. Y aquí podemos ingresar a nuestra base de datos, esta base de datos de Northwind. Y podemos ver, ¿no?, las tablas que tenemos. Vamos a enfocarnos en esta particularmente, employees, y vamos a consultar y ver qué registros tenemos. Ok, perfecto. Tenemos 9 registros y esta data, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a quedar hasta la columna de PhotoPath. Entonces, muy bien. El nombre se llama, el primer registro es Nancy Jauregui. Muy bien. Entonces, ahora podemos proceder a empezar a hacer esa carga inicial. Ahora vamos a seleccionar nuestras tablas. Muy rápido aquí. TPO. Nos va a dar aquí una lista de opciones de estos objetos o tablas. Vamos a seleccionar unas cuantas. Ok.
Ahora, aquí tenemos algo que se llama evolución de esquemas. Esto nos permite poder entonces adaptarnos a todos los cambios que existan después, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un patrón de selección o un patrón en cual le damos los nombres de las tablas, hoy puede existir customers, pero mañana puede existir customers 1, 2, 3, 4 y 5. Y al añadir aquí un patrón de selección con customers porcentaje, ¿no? O sea, es decir, una expresión ahí variable, entonces el día de mañana, cuando creemos esas tablas, nosotros vamos a leer, vamos a detectar, ¿sabes qué? Ha habido un DDL, o sea, un create table. Vamos a aplicar ese cambio hacia el destino de manera automática. Y ya entonces el usuario no tiene que volver a ingresar aquí o el administrador para añadir nuevas tablas. Ya está de manera automática y va evolucionando el esquema en el destino conforme la fuente va cambiando. Listo. Ok, entonces tenemos nuestra selección. Vamos avanzando. Vamos a hacer, a ver, una breve transformación. Podemos transformar a nivel global o a nivel individual. Entonces vamos a ir aquí al nivel individual. Vamos a ver qué cosa podemos hacer. Aquí están todas nuestras columnas de esta tabla. Ya determinado que hay una llave primaria, nosotros movemos todos los datos y creamos las llaves primarias y los índices únicos, pero no creamos las llaves extranjeras, no movemos procedimientos almacenados o funciones que estén en la base de datos, solamente puros datos. Bueno, vamos a hacer transformación leve, ¿no? Porque la idea aquí es no hacer ninguna transformación compleja en esta etapa, porque lo que queremos hacer es aterrizar esta información ya en una bodega de datos, ¿no? Si no se tiene eso, por ejemplo, si estuvieras enviando a un Kafka, pudieras hacer algunas transformaciones adicionales dentro de esta capa y no hubiera ningún problema porque no, el diseño es normalmente que la mayoría de transformaciones ocurren cuando ya vas a modelar o mapear, si es que estás creando una bodega de datos. Listo, aquí acabo de agregar una columna. Lo único que voy a hacer, muy brevemente, sin código, a través de una expresión solamente, vamos a definir una nueva columna muy fácilmente. Podemos aquí evaluar esta expresión y asegurar que está con el formato deseado. Sí, perfecto. Y listo. Entonces ya he creado una nueva columna, ¿no? También pudiera ser enriquecimientos de datos, pudiera ser aquí, tenemos para procesamiento de caracteres de texto, procesamiento binario, valores numéricos, verificación de nulos, que esto siempre lo veo muy común en mainframes. ¿Por qué? Porque estos mainframes cuando fueron creados tenían, por ejemplo, valores tipos de datos numéricos, pero lo permitían nulos, ¿no? Simplemente para facilidad de las aplicaciones. Pero cuando quieren construir su bodega de datos, la bodega de datos es más estricto en cuanto a los tipos de datos y valores numéricos, por ejemplo, deberían tener un valor, ¿no? Si es que no es nulo. Un valor numérico debería ser, por ejemplo, un 0. Entonces, aquí permitimos hacer estos tipos de correcciones fácilmente, corregir fecha y tiempo para adecuarnos de acuerdo al entre UTC o GMT, dependiendo del sistema y la base de datos. Enriquecimiento, aquí ese es el equivalente de un inner join para poder jalar el valor correspondiente de otra tabla para incluirla dentro de la tabla que se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos detalles de órdenes que tiene el identificador del producto y tenemos las tablas de productos, entonces podemos hacer un enriquecimiento, un source lookup, utilizando el ID del producto para poder jalar, por ejemplo, las unidades en stock o en inventario. Entonces, para eso se utilizaría. Bueno, ya que tenemos aquí esto, si quisiéramos hacer en las cargas iniciales algún filtro, alguna cláusula de where o algo por el estilo, pudiéramos colocarlo aquí. Para efectos de algunas plataformas que soportan el esquema de particionamiento, por ejemplo, Oracle o SQL Server. Y si tuviéramos una tabla que tiene 1 billón de registros, ¿no? Mover esa tabla secuencialmente nos tardaría en la carga inicial
¿no? Vamos a decir que 10 horas. Si tuviéramos esa tabla particionada en 5 vías o 5 distintas particiones, nosotros pudiéramos seleccionar esto, utilizar ese esquema de particionamiento y poder entonces lanzar el equivalente de 5 procesos independientes, ¿no? Y entonces esa tabla de 10 billones de registros se convierte realmente a 5 tablas en paralelo de 200 millones, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, en vez de demorar 10 horas, nos demora 2 horas para cargar esa tabla de manera cronológica y nos ahorra mucho tiempo. Y digamos, eso es lo que permite a muchas empresas con nuestra plataforma poder tomar las decisiones de, ¿sabes qué? Mientras el CDC me gusta, a veces quiero yo volver a recrear toda la data porque tengo algunas tablas que, por ejemplo, no tienen llaves primarias, solamente índices únicos y quiero tomar mayor ventaja porque hay, digamos, ventajas de tener una llave primaria cuando haces transacciones y actualizaciones en el destino. ¿No? Eso define exactamente qué tan eficiente va a ser las cargas y qué se puede procesar al tener una llave primaria o al no tener una llave primaria. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya que tenemos aquí nuestra transformación, el presente, ahora podemos guardar nuestra tarea y poder iniciar esta carga inicial, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí y vamos a procesar esta información. Ahora lo que va a pasar es, va a seleccionar los datos. En la carga inicial sí es un select star, ¿no? Un asterisco, para que entonces podamos jalar, porque es la única manera de poder crear estas tablas o poder generar, digamos, el destino al inicio, ¿no? Y poder construir todas estas tablas y el esquema. Bueno, ya aquí vemos que se han movido datos, podemos verificarlo aquí en nuestro destino. Vamos a refrescar y ver que efectivamente tenemos todas las tablas, más tenemos una tabla que se llama CT, ¿no? Entonces, si vamos aquí, ¿dónde estaba acá? Aquí vamos a dar cuenta que justamente ya replicó todos mis datos que tenía de mi fuente, ¿no? E incluso tengo otra más que se llama Employee CT, que al momento el esquema está creado, pero no tengo ninguna data y tengo aquí algunos otros columnas que, digamos, son encabezales que genera la plataforma de replicación. Entonces, ahorita vamos a hacer un cambio. Vamos a regresar a Employees y vamos a hacer un cambio en nuestro origen, ¿no? Entonces, si regresamos aquí, lo que pasa después de esta carga inicial, automáticamente se convierte al proceso de CDC y ahora está esperando que ocurran transacciones, ¿no? Está leyendo el log de transacción de manera continua, todo a través de la capa de ODBC, y ahora vamos a hacer una actualización. Entonces vamos a hacer un update. Vamos a llamarlo entonces vamos a actualizar, nada nuevo. Y listo, ya afectamos un registro. Aquí vamos a ver que efectivamente lo ha leído en tiempo real. Y ahora podemos regresar y consultar lo mismo y ver qué es lo que tenemos. Y ahora vemos que se cambió de Jauregui a Nancy Gómez como un ejemplo. Y también tenemos nuestra transformación que hicimos dentro de la plataforma, ¿no? Y todo hemos armado en un espacio de unos minutos, lo que normalmente, por ejemplo, con scripts de Python o procesos de ETL tradicional demoraría ¿no? toda una tarde o una mañana para validar la conectividad y todo eso. Nosotros lo hemos hecho relativamente simple. Bueno, entonces, si vamos a ver aquí, ya que hemos hecho un cambio, ¿no? Les mencioné de aplicar los cambios, pues aquí lo actualizó, pero si ahora vamos a ver exactamente esta otra tabla que agrega cambios, podemos ver que aquí están los datos de qué ocurrió
¿no? ¿Qué fue previo y a qué se actualizó? Y el evento o la operación fue una actualización, una inserción, una eliminación. Y aquí tenemos todos los datos conforme se va generando. Y esto nos permite entonces guardar una historia, porque entonces cuando ya continuamos contando ¿no? el cuento para la otra mitad de la plataforma, vemos dónde esto realmente es utilizado. Entonces, esto concluye la primera parte de la presentación y la demostración, que es la parte de replicación. Ahora vamos a ver aquí, tengo otra tarea, que esta tarea está diseñada para aterrizar a una bodega de datos, ¿no? Entonces, continuando con todo lo que estamos conversando, voy a iniciar esta tarea. Esta tarea simplemente está seleccionando un mismo esquema. La diferencia es que viene de MySQL y se va a mi bodega de datos, que es, en este caso, es SQL Server. Y para el propósito de aterrizar mis datos y mantener todo el CDC continuo, y ahora entonces puedo continuar con la siguiente etapa, ¿no? Esta etapa de Compose, que es la que se encarga en hacer el modelado, que se encarga de poder construir esta estructura normalizada en tercera forma normal. Lo que fue nuestro destino con Replicate ahora se convierte en nuestra fuente con Compose, ¿no? Por donde aterrizamos nuestro dato en esta base, en este esquema, a la base de datos de Raw to Ready. Y también definimos aquí nuestra plataforma de bodega de datos, ¿no? En este caso SQL Server, pero pudiera ser Oracle, Redshift, Synapse, Snowflake, y vamos a tener BigQuery en unos cuantos meses. Listo. Y el Snowflake es soportado en los proveedores de nube 3 más grandes, Google, Azure y Amazon. Bueno. Entonces, una vez que ya configuré aquí mis detalles de conectividad y todo eso, entonces ya puedo proceder a descubrir mis datos, ¿no? Ya que aterricé aquí, que esto se convierte en mi fuente, entonces puedo descubrir, o si tengo yo, por ejemplo, si utilizo Erwin, que es un programa de modelamiento de datos, ¿no? Es muy reconocido, muy utilizado en el pasado hasta el presente. Nosotros podemos tomar ventaja y se puede exportar un archivo XML y nosotros podemos generar el modelo a través de eso. Si es que no se tiene eso, también tenemos algo que se llama descubrir. Entonces podemos nosotros descubrir. En este caso tengo el lugar de donde aterricé, ¿no? Donde copié lo que fue mi destino. En este caso fue mi origen, mi fuente original, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar esto solamente para descubrir la relación de las entidades. No voy a utilizarlo para, digamos, el movimiento de datos porque ya lo tengo aquí. Simplemente esto es para la estructura. ¿Por qué? Porque recuerden los que les mencioné, cuando aterrizamos los datos no creamos ninguna llave extranjera. Entonces, esa relación, digamos, no está. Y tenemos que entonces utilizar algo de referencia o lo tenemos que crear de manera manual, ¿no? O crear, digamos, después de que hacemos la carga con scripts, después de hacer la carga hacia esa base de datos. Bueno, ¿no? Entonces yo podía descubrir aquí, agregar aquí mi lista de tablas que quiero descubrir. Y lo que va a hacer es, me va a generar y descubrir todas las entidades y los atributos debajo de esas entidades. Y tengo toda esta relación construida a través de leer esa fuente, ¿no? Entonces yo aquí, si no tuviera esta relación, entonces yo la puedo crear jalando la cajita, ¿no? Del orden al que quiero, ¿no? En este caso de order details a orders o de order details al revés, ¿no? Entonces simplemente aquí yo escojo cómo es la relación. Se crea una relación lógica y se guarda para después, ¿no? Entonces, todos los datos, todos los cambios que yo estoy haciendo, por ejemplo, si vamos aquí a detalles de órdenes, vemos aquí que tenemos nuestra fuente, los datos de la fuente, ¿no? Que se convierten en atributos, ¿no? Porque estamos utilizando ya el lenguaje o
o el concepto más de una bodega de datos, ¿no? Columnas se convierten en atributos, tablas se llaman entidades para poder tener el lenguaje ahí y definiciones de una mejor manera. Bueno, si se dan cuenta, yo solamente tenía esta categoría en estos detalles de órdenes. No tenía o no tengo, podemos irnos aquí a este Northwind, que es mi fuente. ¿Qué pasó? Listo. Y podemos ver que solamente tengo hasta categoría. No tengo esas otras definiciones que tengo aquí en Compose, ¿no? Estos serían atributos lógicos también, ¿no? Y aquí uno puede definir el tipo de dato, agregar nuevos atributos y bueno, ¿no? Dejarlos así y declarar qué tipo de atributo va a ser. Va a ser una categoría tipo 1 o tipo 2, ¿no? El tipo 1 no guarda historia, por eso es que ven aquí el concepto de las tablas está, digamos, centralizado o hub. Y si es que fueran para guardar historia, entonces sería categoría tipo 2. Esto automáticamente ven que dice satélite 1. Es decir, va a crear una tabla adicional a esta tabla, digamos, maestra, para poder guardar la historia de todo conforme va generando y cambiando. Y nosotros automáticamente generamos esas llaves, esos surrogate keys, ¿no? Para que entonces tengamos esa asociación y eso lo administramos nosotros, ¿no? Totalmente, toda esa estructura que se va armando por detrás es totalmente automatizada. Sigue un concepto de la metodología estilo Data Vault y por lo tanto tiene un patrón de procesamiento que aplica para cualquier dato y nos permite poder entonces ofrecer toda esta funcionalidad, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya hemos seleccionado aquí, tenemos, por ejemplo, vamos a guardar historia, vamos a hacer, agregar aquí atributos lógicos, listo, ya tenemos nuestro modelo armado. Una vez que tenemos ese modelo armado, entonces podemos proceder al siguiente paso, ¿no? Este siguiente paso entonces involucra crear mi estructura, ¿no? Si es que esto estaría desde cero, me daría la opción aquí de crear mis tablas. Una vez que ya creo las tablas, entonces tengo todos estos procesos que se genera automáticamente, todos estos mapeos, ¿no? Aquí es donde yo hago mis transformaciones más complejas. También si yo quiero hacer transformaciones independientes, puedo hacerlos aquí multi-table ETL o single table, ¿no? Esto aquí me permite, por ejemplo, hacer estas transformaciones. Si, por ejemplo, tuviera uniones o joins que quisiera hacer, esto me permite aplicar y hacer los cambios en mis tablas de la fuente, o sea, el staging, en esa capa. Esta última, lo que se dice post-loading transformations, esto ocurre ya en la estructura del data warehouse, ¿no? Y ahorita les muestro a qué me refiero. Cuando yo aterrizo la data por primera vez desde replicación, yo lo aterrizo a un esquema que se llama, muy apropiado, landing, ¿no? Aterrizaje, aquí. Entonces, aquí está aterrizando toda mi data por primera vez, más esos cambios, ¿no? Que estoy guardando los cambios. Y cuando ya estoy modelando y ya tengo mi estructura del Data Warehouse se llama con el esquema Data Warehouse. Y me arma toda esta estructura aquí de las entidades que tengo. Entonces, aquí yo puedo hacer estas transformaciones. Si yo ingreso, por ejemplo, a esta, ya me hace este mapeo automáticamente, o puedo yo, si es que no existe, tratar de hacer un automap donde el sistema simplemente vincula de dónde aterricé y a dónde es lo que va a armar la estructura ya normalizada con las llaves primarias y las llaves extranjeras, es decir, toda la integridad de una bodega de datos. Y aquí yo puedo, por ejemplo, hacer algunos cálculos. En este caso estoy calculando el precio total con el descuento, ¿no? Por registro. En este caso estoy haciendo el equivalente de un inner join. Simplemente estoy utilizando una tabla de lookup, de referencia.
Esta tabla de referencia se vincula con el ID de producto, ¿no? Entre una tabla a la otra tabla. Y entonces yo puedo aquí jalar las unidades en inventario de las tablas de producto y listo, ¿no? Pero todo es visual. No tengo que hacer código, tener que saber a qué inner join voy. No, simplemente voy buscando, voy conectando y listo, ¿no? Si tuviera reglas de calidad, por ejemplo, reglas de limpieza o reglas de validación, esto al final del día, ¿qué se convierte en expresiones de SQL? Se convierte en los case statements, ¿no? Con condiciones, if, then, else, case when, y entonces de ahí puedes colocar todos estos valores, pero nosotros lo presentamos de una manera, como les menciono, visual, donde pueden agregar nuevas reglas, incluir una lista de reglas y habilitarlas o deshabilitarlas aquí, ¿no? Entonces, es de una manera más documentable, ¿no? Porque entonces nosotros podemos generar un documento de todo lo que estamos haciendo aquí ahorita. Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí. Una vez que tenemos todas nuestras transformaciones completas, podemos entonces dar por terminado, ¿no? Voy a cancelar aquí, no voy a grabar nada. Y entonces ya una vez que hacemos todo este proceso, si se dan cuenta que tenemos la carga inicial y tenemos el CDC. Esas mismas transformaciones ocurren en las dos. La única distinción es que para el CDC, aquí ya estamos leyendo las tablas esas tablas de cambios, ¿no? Y lo único que estamos diciendo aquí es darle esta opción de que administre duplicaciones. Esa es nuestra manera de poder combinar el dato CDC con los datos originales o ya creados, ¿no? Entonces, todo lo que sea duplicado en la carga inicial, no la movemos, solamente agarramos todos los cambios que están en esta parte para construir esa estructura del data warehouse, ¿no? Todo esto, recuerden, toda esta información está ocurriendo cuando está jalando de ese lugar donde aterrizamos, esa fuente para Compose. Y el data warehouse es como el destino. Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es para construir ese data warehouse y alimentarlo y mantenerlo actualizado. Y esta es, digamos, nuestra manera eficiente de solamente procesar el CDC para ir actualizando ese data mart de manera continua cuando ya vamos a poder calendarizar todo nuestro proceso. Bueno, ya que he generado todas las transformaciones, entonces presiono aquí el botoncito de generar toda mi transformación o código, ¿no? Mis expresiones de SQL. Y esas expresiones, si es que alguien tuviera que hacer una metodología de una bodega de datos, que igual todo el mundo tiene que tener un tipo de metodología, si no, no le va a hacer sentido y se va a desorganizar su almacén o su bodega de datos y no va a ser confiable, ¿no? Y especialmente cuando se trata de negocio, todo el dato necesita ser totalmente confiable, reproducible y se puede mantener. Bueno, entonces aquí ven, todo esto es lo que, como les mencioné, se aplica a la metodología del concepto de tipo Data Vault, donde estamos nosotros creando esta estructura bajo esos patrones, ¿no? Y todo lo que hicimos en esas reglas, en esas transformaciones visuales, se convierte a estas expresiones de SQL. Bien. Entonces, ya que estoy contento con eso, simplemente presiono Run. Y ahora estoy haciendo todo esto de manera manual, ¿no? Porque estoy armando mi proyecto por primera vez y quiero validar que todo lo que estoy haciendo a paso está funcionando sin problema, ¿no? Listo. Ya completó. Entonces, ya que tengo aquí todo este movimiento, entonces el siguiente paso es validar mi estructura del Data Warehouse que ya está construida. Y ahora ya puedo generar mis esquemas estrellas o data maps, ¿no? Muy brevemente puedo yo decir, ¿sabes qué? Voy a crearme un data map con una tabla de fact transaccional y vamos a llamar esto prueba, ¿no? Y seleccionar mis dimensiones aquí que quiero seleccionar. En este caso, todo esto está organizado gracias al modelo. El modelo
y la relación entre cada entidad nos permite entonces seleccionar estas dimensiones y poder entonces asociar todo lo que va debajo de ese modelo, ¿no? Si se dan cuenta, solamente estoy seleccionando detalles de órdenes, pero me vincula las otras dos dimensiones que van con eso. Y más allá, me pide una fecha de transacción que, por ejemplo, y en muchas ocasiones lo he visto, ¿no? Organizaciones necesitan un reporte y dicen, ¿sabes qué? Dame un reporte de todas las ventas que hemos tenido, pero quiero que la fecha de transacción sea en base a la orden, ¿ok? A la fecha de orden. Muy bien. Y al día de mañana dicen, ¿sabes qué? No, caramba, hice un error. Más bien necesito todas las órdenes en base a la fecha de envío. ¿Sabes por qué? Porque tenemos desfase de unos días. Ah, ok. Entonces, esa data va a cambiar, pero pudieran ustedes generar estos dos data marks así de simple como lo estamos seleccionando, ¿no? Y volver a recrear dos distintos data marks sin tener que hacer todo ese proceso de transformación tradicional, ETL, ¿no? Código que tenga que correr. Y aquí simplemente ya arman la estructura, de nuevo de manera visual, creamos las tablas de este esquema estrella, generamos todo el código para poblar estas tablas, ¿no? Que ahora ya viene de la bodega de datos o el data warehouse, ¿no? Esa estructura. Podemos ver que también es compuesto de las mismas transformaciones, porque ahora ya estamos aplanando o desnormalizando nuestros datos hacia un esquema estrella. Ya no es esa estructura totalmente normalizada como en la bodega de datos. Y ahora corremos ese mismo código que generamos, o las expresiones, y ahora entonces generamos nuestro nuevo data mart, y entonces ya estamos listos para poder consumir ese dato, ¿no? Porque si vamos aquí y vemos, nos genera aquí nuestras dimensiones y la tabla de fact, ¿no? Y nos muestra exactamente qué es lo que tengo aquí de una manera mucho más simple. Mis productos, ¿no? Que están acá. Digamos ya una combinación de mi información que no tenía antes. Y bueno, entonces tengo ya una serie de detalles. Si tuviera yo, por ejemplo, otra fuente que quiero unificar entre mis ventas versus las llamadas que estoy recibiendo relacionado a eso, es decir, digamos, datos de referencia, pudiera incluirlos y entonces pudiera generar un esquema estrella totalmente agregado. Entonces tengo un esquema estrella que sea transaccional más datos de agregación de las llamadas, ¿no? Que están ocurriendo. Y aquí tengo la manera como se vincula. Y ya después, entonces, esta información y estas tablas, dentro del siguiente paso, la puedo publicar hacia un catálogo o puedo, por ejemplo, ir directo a una plataforma de visualización. El hecho es que ya el dato está listo para el consumo analítico. Entonces, de hecho, ya ha llegado el momento en el que vamos a presentar la parte analítica con Gabriel Araya. Gabriel es nuestro arquitecto de negocio. No sé si tú ya concluiste esta parte tan interesante, Doug. es justo ahí es donde estaba yo para ya entregar. Aquí es donde acaba, digamos, la historia de la parte de integración de datos, pero continúa todo el cuento hacia la siguiente etapa, ¿no? Que ya es, bueno, ya que tengo mis datos, ¿cómo lo visualizo? Entonces, digamos que la información se tradujo de un sistema operacional ahora ya tiene una estructura para hacer analítica, ¿cierto? Exacto, correcto. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si le podemos pasar, por favor, Ángela, el micrófono a Gabriel. Gabriel, muchas Sí, gracias. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Doc. Muy buenos días a todos. Buenos días, te escuchamos fuerte y claro. Eso era importante, si me están escuchando. Muy bien. A veces es muy triste hablar solo y que nadie lo escuche, pero vámonos por este otro lado. A ver, voy a compartir mi pantalla. Sí. Si me dan un segundo. Ya. Y por este lado. Y me avisan si visualizan mi pantalla, por favor.
Ya la estamos viendo, ¿eh? Maravilloso. Buenos días, como me presentó Juan Carlos, mi nombre es Gabriel Araya, trabajo en Analytics Data y estoy responsable de todo lo que es la plataforma Qlik de end-to-end. Antes de entrar a presentar lo que es nuestra solución de analítica, quisiera presentarle un par de slides para posicionar bien cuál es la estrategia que está llevando Qlik hoy en día. Básicamente, existen tres pilares que se han sido generando la base de lo que es Qlik. En sus inicios, cuando Qlik nace en el año 93 en Suecia, su principal discurso era una solución de la línea de la analítica. Pero no era suficiente. Muchos usuarios tenían otro tipo de desafíos. Y a partir del año pasado, antepasado, Qlik gestiona una estrategia orientada a los datos, de las que nos presentaron Juan Carlos y todo. En esa estrategia orientada a los datos, lo que se visualizaba era básicamente pensar en que los usuarios usan datos, y la gran mayoría, pero cómo lo consumen, qué tipo de calidad de datos, si están en una bodega, si están en un lago, viendo elementos de integridad de datos, que sean datos relacionables y confiables, es allí donde apostó Qlik a partir de este pilar que es la estrategia en el dato. En lo que es la parte analítica, ya todos hemos visto y hemos trabajado mucho, ya hemos tenido experiencia con los dos sabores que tiene Qlik para esta pilar, que son QlikView y QlikSense, para luego gestar todo eso en las distintas formas en que los usuarios pudieran llegar a consumir los insights que se generan a partir de una buena calidad de datos, depositados en la nube o depositados en on-premise, consumidos y elaborados con estos dashboards, que pueden ser QlikSense o QlikView, generando insights para los usuarios finales. Y esto es básicamente para soportar la tercera tendencia del BI. Si mal no recordamos, la primera tendencia era todo está centralizado, de ahí lleva el control. La segunda tendencia, descentralicemos. Pero la tercera tendencia es la democratización. Y la democratización, aparte de tener el concepto de llevar los datos a la mayor cantidad de gente, no solamente es llevarle el dato, sino también llevárselo con una solución, una herramienta, un componente que le permita trabajar todo este tema de la información. Esto quería recalcar, básicamente, siempre lo utilizo mucho, porque la mayoría de la gente, los grandes consumidores de los datos y la información, son usuarios finales, que no tienen idea qué es lo que pasa abajo, qué es lo que nos contó en cierta forma Doc y Juan Carlos. Toda esa información que yo puedo tener en un SAP, que yo puedo tener en archivos IBM, etc., yo eso tengo que disponibilizárselo, pero es un mundo que los usuarios finales no conocen. Y que a veces es un poco escabroso, tétrico. Tengo que hacer limpieza de datos, generar seguridad de los datos, datos confiables, etc. Para al final tener un usuario que está en el arco iris solamente analizando y tomando decisiones a partir de los datos y no tratando de entender cómo se obtuvo ese dato. Aquí, básicamente entendiendo los tres pilares, los que nos contaba Doug y Juan Carlos, los tres componentes importantes. Este es el componente agnóstico que presenta Qlik. Yo tengo los componentes para hacer una replicación de una base de datos o automatizar la creación y poblamiento de una bodega o de un lago de datos. Y digo agnóstico, ¿por qué? Porque al final los usuarios finales que buscan consumir estos datos muchas veces no necesariamente pueden tener una solución de analítica de Qlik. Pueden tener otras que existen en el mercado. También hay que entender que en esta parte es importante comprender que existe una pieza que es el catálogo de datos, que también es un componente importante, porque muchas veces yo puedo disponibilizar la información, pero también me hace sentido entregarle a mis usuarios cuál es la descripción del campo, cuáles son los nombres de negocio, si existen reglas, etc. Y eso también hace parte de ese pilar que es el de datos. En la parte analítica, Qlik ha crecido bastante. El gran diferenciador que tiene Qlik en la parte analítica es que posee un modelo o un engine asociativo. Este engine asociativo ha sido el patrón
la bandera de presentación de Click desde el año 93. Sufrió una mejora en el año 2012, 2013, entonces se sacó una segunda versión de este motor asociativo. Y era básicamente, ¿por qué? Porque iban cambiando las tendencias y formas de consumo que tenían los usuarios. La volumetría de datos aumentaba, no es un problema para Click. Aumentábamos también la cantidad de usuarios que hacían uso de esta solución, tampoco. La complejidad de casos de usos, ya sea porque lo integrábamos con herramientas de analítica avanzada, R, Python, etc. Y necesitamos a la vez tener un buen rendimiento, no una solución en la cual el usuario diera un clic y se fuera a tomar un café. Entonces, ese motor asociativo, que fue la bandera de lucha, se ha ido potenciando, y en los últimos tiempos ha nacido el concepto de inteligencia aumentada, en la cual se ha modelado y se ha presentado un motor cognitivo, que es básicamente la experiencia que uno puede tener con Machine Learning, inteligencia artificial. Y finalmente, los distintos casos de uso, muchas veces los usuarios ya están al tanto, las formas de consumir que tenemos de consumir estas analíticas, pueden ser a través de un dashboard, pero hoy en día Click ha potenciado elementos perimetrales como para soportar todo lo que es una analítica conversacional. Me interesa que el usuario no necesariamente tenga que ingresar un dashboard, sino operar con un insight bot de tal forma de potenciar lo que es la analítica conversacional. Quizás un usuario que está buscando que cuando se produzca un evento en algún KPI, en algún ratio, pueda recibir por correo un elemento en que diga, ok, los costos son superiores a las ventas, a los ingresos. Entonces, ante esa situación, sin necesidad de estar siempre consultando, recibir alertas que uno puede programar como usuario. Y mucho de esto, todo este gran parte de Insight soportado por lenguaje natural. Pero, tal como comentaba Doc y Juan Carlos, veamos cómo podemos hacer usufructo de esta herramienta. Voy a ingresar por acá. Muchos ya han visto la parte de ClickSense, ClickView, etc., en la cual la parte visual siempre es muy hermosa y pirotécnica. Pero esto no es propiedad única de Click. Muchas otras herramientas excelentes que hay en el mercado también tienen elementos visuales muy interesantes. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? En primer lugar, para soportar un modelo analítico, Click propone el acceso a los datos y traer toda la información con lo cual yo voy a requerir para poblar este modelo. No subconjuntos de ellos, sino todos los datos, porque la idea es que el usuario pueda visualizar toda la historia que vive en sus datos. Entonces, para ello, se soporta con un modelo de datos, ¿ya? No era el caso, disculpen. No era por allí. Este era. Un modelo de datos que, como comentaban y nos presentaban Doc y Juan Carlos, pueden ser de distintos orígenes. Puedo tener yo información que puede estar en la nube, en un lago de datos, Databricks, o puede ser Snowflake, que es una bodega de datos, estoy trayendo información, integrando y complementando con archivos Excel, etc. Entonces, todo ese universo en el cual yo he disponibilizado los datos, y los datos ya están listos para la analítica, los subo dentro de un modelo asociativo. Pero este modelo asociativo, ¿cómo opera? Supongamos que yo soy un usuario, soy un comercial en un momento determinado, me dijeron, Gabriel, ¿sabes tú que necesito que revisemos un par de cuentas? Estas cuentas son importantes, son 2 clientes que tú tienes en un sector y quiero que me des qué antecedentes tenemos de ellos en cuanto a su rendimiento. Entonces yo pudiera decir, ok, uy, ¿cuáles eran todos los clientes? Yo algo me recuerdo de ellos. Entonces puedo empezar a invocar algunos elementos, como por decir, por ejemplo, yo sé que tus clientes en algún momento determinado me compraron hot dog, ¿ya? Entonces veamos acá, hot dogs. Empecé a escribir. En la medida que empiezo a escribir, automáticamente, Click empieza a proponer cuáles son los campos por los cuales yo pudiera estar asociando mi búsqueda con algún valor de campo presente, sin necesidad. Entonces, recapitulando un poco, yo tengo acá la posibilidad de
presentar un modelo. Estos elementos visuales son siempre muy comunes en todas las herramientas que ya habíamos visto en el mercado. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Es que básicamente nosotros podemos integrar todos los datos que tenemos a nuestra disposición en un solo modelo, de tal forma de contemplar toda la historia que vive dentro de los datos como tal, presentándolo en distintos elementos visuales. Pero esto no marcaría mayor diferencia con respecto a la otra solución del mercado. ¿Qué es lo que marcaría la diferencia? Serían elementos como, por ejemplo, yo pudiera empezar a asociar mis búsquedas con todo el modelo de datos. El modelo de datos se puede componer de 2 tablas, una tabla, 10, 15, 30 tablas, que pueden cubrir un espectro de 10 campos o cientos de campos. Pero si yo necesitara buscar algo, como por ejemplo, mis 2 clientes que yo sé que en algún momento determinado me compraron hot dogs, pudiera yo decir, ok, ese string está presente en estos 2 campos. Interesante. Pero yo recuerdo también que estos clientes, en algún momento determinado, eran de la región oeste de Estados Unidos. Y él me dice, ok, ¿sabes tú que Doc y West son 2 campos que eventualmente pudieras tú tenerlos asociados al campo que se llama región o al campo que se llama producto, subproducto o customer, que también tiene presente el string West? O bien, puedo decir, ok, ¿sabes tú que yo algo más recuerdo de estos clientes y que eran, creo que del sector salud, del segmento de salud, que es un campo que tenemos por acá, catering, healthcare, etcétera, que eran del sector salud. Y selecciono iCare. Y en la medida que yo empiezo a entregar string, que son los campos que yo recuerdo, él me empieza a asociar esos strings, esas cadenas, con distintos valores que yo pudiera tener dentro de los campos, produciéndose combinaciones que pueden ser múltiples acá, o simplemente algunas en que solamente hagan matching o cuadren solamente 2 de ellos. Un cuarto elemento de búsqueda, quizás yo pudiera decir, recuerdo que estos chicos eran de la plataforma Gold. Y al ser Gold, digo, ok, tengo todo esto. Me interesa, creo que eran estos de acá. Esta era la combinación. Al dar un clic allí, automáticamente se me aplica todos los filtros dentro del modelo. Y quizás pudiera entender, el cliente era, no sé, Casi Informcom o Zero Assumption. Esos eran los clientes que a mí me interesaban. Pero lo que me interesaba también entender era cómo se había movido mi modelo de datos. Mi modelo de datos me estaba mostrando 2 usuarios que me habían comprado esta línea de productos, que es parte del modelo asociativo. Muchas veces entender, como si fuera un where, todos los valores que coinciden con mi búsqueda, también es a veces importante entender qué es lo que ha quedado excluido, que en condiciones normales, si uno fuera una solución query, eso no podría uno percibirlo. Por ejemplo, yo puedo entender que dentro de Customer Type, Gold, que era uno, que eran los clientes que estaba buscando, también tengo Silver y Platinum. Pero Silver, ¿qué es lo que me está diciendo? Si yo lo desmarco, me está diciendo, ¿sabes? Uno de tus clientes es Silver, el otro es Gold. Pero bajo esta estructura, que era cliente de la línea o del segmento de Healthcare, que me hubieran comprado en la región oeste de este producto, nunca han sido clientes de la categorización de Platinum. Y tampoco hemos vendido esa línea de productos en la región oeste a estos segmentos, ni a los supermarkets, ni a los cruceros. Sí, a catering, sí, a las bodegas de conveniencia, hoteles y clubs, pero no a estos 2. Entonces, muchas veces el sí que coincide es más importante a ver qué es lo que ha quedado excluido. Esto es parte del modelo asociativo, que hace que todos los datos se muevan dentro de mi dashboard en forma integrada. Por lo tanto, ¿qué otro elemento me interesaría entender? Porque estuvimos hablando de que existe también un motor cognitivo. Entonces, voy a limpiar acá mis filtros y voy a seleccionar acá Goals. Mis clientes tipo A. Me interesa el análisis. Esto es lo que estoy percibiendo como análisis. Elementos de ventas, cómo está la distribución en las distintas regiones, etcétera, cuáles son los clientes.
pero me interesa que el motor cognitivo, a través de su asesor de insights, me diga, ¿sabes? Seleccionaste Google. Quizás pudiera generarte otros insights. Porque necesitas generarte de gráficos. Vamos a ver cómo está con Customer Type. ¿Sabes tú qué? Lo que me dice, usted tiene actualmente, para la selección que tiene de Google, la contribución del 60.7%. Vale decir, los Gold me contribuyen 60.7% y el resto un 39.3%. Es en términos de cantidad. Pero quizás no me interesa analizar eso. Quizás me interesa saber las ventas. Entonces analizo todo lo que son mis expresiones o mis medidas y puedo decir, ok, por segmento, los Gold aterrizan en 7 de los segmentos. Hay uno que es un 12,5, representa el 12,5 de los 8 segmentos que existen, pero lo que es en términos de ventas, apenas me están entregando muy poco. El fuerte de las ventas, 68 millones, me lo entregan los segmentos donde están presentes mis clientes tipo Gold. Bien. Si yo analizo esto también por, no sé, por representante de ventas. Los representantes de ventas, que son 63, 34 han sido excluidos, quiere decir que no tienen clientes del tipo Gold. Y estos que no tienen clientes del tipo Gold, apenas me representa un 2,3 del total de mis ventas, apenas 1,6. Esto es lo que uno pudiera explotar con lo que es el asesor de Insight, por un lado que provee Click. Pero ¿qué otro asesor también ha incorporado dentro del motor cognitivo Click? Supongamos que yo tengo usuarios que son relativamente expertos y conocen muy bien sus datos. Entonces yo pudiera decir, ok, soy un usuario que va a generar su propia aplicación, su propia hoja de análisis, y uno que es usuario, muchas veces pudiera decir, ok, ¿qué es lo que pretendo hacer? ¿Sabes tú que me gustaría representar en un gráfico de barra una dimensiones de qué me gustaría conocer algo, supongamos de las ciudades? ¿Y qué me interesa conocer de las ciudades? No sé, quizás el número de clientes. Tan simple como eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que pudiera yo hacer acá? Decir, ok, aquí ya tengo mi gráfico. Y estoy viendo por acá que en la ciudad de Livonia tengo 4 clientes, que en la ciudad de Sacramento tengo 4, etc. Pero hoy en día la tecnología está demasiado rápida. Quizás yo tengo muchos usuarios que no están en condiciones de quedar quizás expertos en el manejo de este tipo de soluciones y necesitan una ayuda complementaria. Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos proveer? Podríamos decirle, ok, voy a apoyar a mi usuario a través de un elemento que es el generador de analítica visual. Entonces, yo podría decir, ok, genera mi insights. Y Click automáticamente empieza a tomar todo lo que él considera sus medidas y todas sus dimensiones y te propone elementos visuales. ¿Sabes tú qué yo te propongo? De algo que quizás tú no tengas, es este indicador, que son las cantidades de ventas, ya contar el número total de representantes que yo tengo, que son 29, algunos quizás elementos de georreferenciación, geoanalítica, etc. Pero quizás yo podría decirle, ¿sabes tú qué? Cuéntame, ahí te había hecho ya uno, cuenta cómo está, how is the sale, cuéntame cómo están las ventas, y él entiende las ventas como si fuera acá un ítem maestro que necesito integrar. Bien, por región. Y la región es este de acá. Y le digo, ok, vámonos por eso. ¿Qué nos propones? Entonces empieza a cruzar todo y empieza a generar tu analítica visual. Muchas veces nuestros usuarios finales no son expertos en el tipo de gráfico y cómo plasmar la información, pero sí conocen sus datos. Entonces el preguntar de, oye, ¿cómo están las ventas con respecto a una determinada categoría? O las ventas por respecto por año. Y él te propone. Entonces yo podría decir, también podrías hacer por año, me interesa saber cómo han estado por año. ¿Y qué gráficas tenemos por ese lado? Él empieza a cruzar la información y dice, ok, este es el que yo voy a adicionar a mi hoja, ¿ya? A mi hoja de análisis. Y también podría ser por producto.
porque también necesito estar haciendo esos dos tipos de análisis. Products. Y acá empiezo a... Disculpen, no había faltado el Enter. Y aquí tengo todos los productos que manejamos. Y me interesa adicionar este otro también. Listo, ahí estamos, ahí. Regresamos a la hoja. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Click ha potenciado toda esta parte. Por un lado con su motor asociativo, el cual te permite a ti relacionar toda la información que vive dentro de tus modelos, no importando la volumetría de ellos. Y segundo, apoyando, por un lado, con su asesor de insights, en donde puedes hacer nuevos descubrimientos con tus datos, o apoyando a un usuario final en que pueda representar lo que está buscando a través de elementos visuales, a través de su asesor de visualizaciones. ¿Ok? Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día, que era la experiencia que se tiene en lo que es la gestión de datos dentro de un modelo asociativo como la solución de ClickSense.